Malaquías es un libro por allá por el 430 a.C., y es el periodo cuando el pueblo judío ya había vuelto del exilio en Babilonia. ¿Se acuerdan cuando Daniel oraba para que se cumpliese el tiempo y el pueblo volviese? Bueno, una parte del pueblo ya había vuelto a la tierra que Dios les había prometido. La tierra que era antiguamente de los cananeos y que ahora era la tierra que Dios les había entregado. Y esta tierra entonces, ellos volvieron a ella, reconstruyeron el templo, y Malaquías, después de estos acontecimientos, les habla. ¿Y saben cómo Malaquías comienza su libro? Malaquías comienza el libro, ustedes después lo pueden ver, lo pueden comprobar, desde el primer capítulo al tiro, diciéndole a los judíos lo siguiente: ustedes son hijos amados de Jehová. Dios es su Padre. Ustedes son su pueblo. Él ya los amó. Y las instrucciones y el mensaje profético que yo, Malaquías, les traigo, no es porque Dios condicione su amor, sino porque al parecer ustedes no le han tomado el peso a lo que significa haber sido amados por Dios. Entonces déjenme decirles en qué cosas ustedes muestran una liviandad, un menosprecio y una poca valoración de la inmensa gracia inmerecida que Jehová ya mostró con ustedes. Y por eso Malaquías los desafía a arrepentirse en varias áreas. Malaquías hace toda su exhortación además teniendo un telón de fondo muy importante. Acabo de decirles que Malaquías era del 430 antes. ¿Antes o después de Cristo? Antes. ¿Qué significa eso? Que este era un momento de la historia de la redención donde el pueblo de Dios tenía que cumplir la misión siendo un pueblo atractivo en la tierra que Dios les había dado. Después de Cristo, la forma de cumplir la misión cambia y ya no está restringida a un territorio. Esto parece un dato teológico histórico vano, pero déjelo ahí porque eso le va a servir después. Póngale un pin a eso, porque más adelante eso va a ser muy importante para entender lo que Dios está diciendo en este texto. Así que dentro de este contexto, hoy día yo quiero hablar sobre la consagración de nuestro dinero. La consagración de nuestro dinero. ¿Qué tal? Ese es el título, niños, jovencitos. Si está ahí en la hoja, ¿cuál es el título del sermón o cómo se llama? Póngale ahí, la consagración de nuestro dinero. Y lo que vamos a hablar es que para consagrar nuestro dinero, Dios nos exhorta a tres cosas. Tres cosas para consagrar nuestro dinero a Dios. Yo sé lo que algunos de ustedes están pensando, pero el dinero es algo sucio. El dinero es cochino. Mi mamá me decía que me tenía que lavar las manos después de tocar plata. Y sí, en el sentido de la higiene y de los gérmenes, ciertamente que es sucio. Pero el dinero en sí es un medio, un símbolo, es un papel pintado. ¿Se han fijado en eso, no? Que simboliza un valor que socialmente hemos acordado darle. El dinero no es nada en sí mismo. Pero nuestra relación con el dinero muestra nuestro corazón. Entonces, para consagrar nuestro dinero, Dios nos exhorta a tres cosas. Primero, asumir nuestra responsabilidad en el mal uso de los recursos. Esto es lo primero. Dios nos exhorta a asumir nuestra propia responsabilidad en el mal uso de los recursos. En segundo lugar, Dios nos exhorta a confesar el pecado de no dar diezmo ni ofrenda. Aquellos que no hacen esto y que tienen como hábito no hacerlo, están en pecado contra el Señor. Y en tercer lugar, para consagrar nuestro dinero, Dios nos exhorta a buscar que su gloria sea el centro y fin de nuestros recursos. Que la gloria de Dios sea el centro y el fin de nuestros recursos. Y es a eso que Dios exhortaba a los judíos a través de Malaquías y nos exhorta hoy. No a darle 10 que Dios te va a dar 100, a darle 100 que Dios te va a dar 1000. No es eso. Aquí Dios está proponiendo una visión mucho más profunda con relación a cómo nos relacionamos con el dinero. Así que vamos a estas tres cosas. Primero, Dios nos exhorta a asumir nuestra responsabilidad en el mal uso de los recursos. Vean cómo dice el verso 7.
Desde los días de sus padres ustedes se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. ¿Cómo está? Qué invitación amorosa del Señor, ¿no? Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo hemos de volver? Qué preguntita, ¿no? Ay, Dios, yo haría caso a tu palabra si me dijeras cómo. No, pero Señor, por favor, explícame cómo y yo lo hago. Y a veces son pura excusa. El Señor nos invita a asumir nuestra responsabilidad en el mal uso de los recursos. El llamado del Señor aquí en Malaquías, al respecto de cómo los israelitas estaban usando sus recursos materiales, es: lo que sea que estén haciendo mal, empiecen a hacerlo bien y háganse cargo. Esa es la invitación y lo primero que Dios nos invita. Y lo que le está diciendo es esto: israelitas, judíos del 400 antes de Cristo, no es un destino fatídico el que los tiene en aprietos económicos, son sus decisiones. Porque Dios hizo una promesa a su pueblo del Antiguo Testamento, les había hecho una promesa a esto desde Abraham, de proveerles lo que necesitaran. Y esta promesa no ha cambiado en el Nuevo Testamento, sigue siendo la misma para nosotros. Esta promesa no ha cambiado del Antiguo al Nuevo Testamento. Vuelve a aparecer la exhortación además que nos decía el pastor Alejandro la semana pasada, que estaba en Santiago, ¿se acuerdan? Acérquense al Señor y Él se acercará a ustedes. Y ahora de nuevo dice, vuélvanse a mí, que yo me volveré a ustedes. Oye, pero eso no es anticalvinista, ¿verdad? ¿Eso no es arminianismo? No, no lo es. Porque el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer es Dios por su buena voluntad, partamos por eso. Pero además, porque el Dios soberano nos convoca a arrepentirnos. Pero la responsabilidad del arrepentimiento es de cada uno de nosotros. Entonces, no se justifiquen con preguntas retóricas, se está diciendo. Ustedes me preguntan, ¿y cómo nos hemos de volver, Señor? Bueno, primeramente, y el punto de hoy día, con cómo estamos usando nuestros recursos. Muchas veces nosotros pensamos que la forma como gastamos nuestro dinero, no sé si le ha pasado, y la forma como se nos va la plata, como el agua entre los dedos, diría Buddy Richard, ¿no? Es algo del destino. Un destino ciego, un destino trágico, como Edipo Rey. Me hace no tener suficientes recursos para mis gastos necesarios a fin de mes. Muchas veces pensamos eso, ¿no? Para esta fecha, por ejemplo, que estamos ahora, ¿a cuánto estamos? ¿56 de marzo? Por ahí estamos, ¿no? Tenemos un pensamiento mágico, fantasioso acerca del dinero. Nos relacionamos con el dinero con un pensamiento mágico, no racional. No pensamos que si yo a inicio de mes, cuando tenía plata, y me la gasté en algo que no debía habérmelo gastado, porque aunque no es algo malo, sin embargo, después me iba a faltar a fin de mes. No pensé eso en ese momento, porque andaba dulce. Y quise dármelas de bacán y dije, cabro, yo pago el sushi. Y ahora estoy a fin de mes y no tengo para la VIP, para ir a trabajar. Entonces, ¿es mágica mi falta de dinero o fui yo el que no lo administró bien? ¿Me siguen lo que estoy diciendo, no? No pensamos que una salida a un lugar caro, o esas entradas, o ese tatuaje, o ese par de zapatillas, o esa prenda, en las que gasté una cantidad no menor de mi presupuesto, durante los primeros días del mes, después me iba a faltar cuando llegara a fin de mes. ¿Realmente es mágico? ¿Hay un hoyo negro? ¿Hay un duendecillo verde en mi casa que me roba la plata? No, hermanos. Es mi irresponsabilidad, obviamente. Y nuestra irresponsabilidad no nos permite dar los pasos necesarios para el cambio, porque lo primero y más importante es que tenemos que admitir que somos nosotros los responsables de usar nuestro dinero. Se lo vuelvo a repetir. Nosotros somos los responsables de usar nuestro dinero.
Digo esto con toda la conciencia de alguien que se endeudó con el banco. Eso me pasó. Usé irresponsablemente mi tarjeta de crédito y la línea de crédito. Y después tuve que estar entre 3 y 4 años pagando mi deuda, mientras aprendía a adquirir nuevos hábitos. Les estoy confesando un pecado por si no se dan cuenta. Porque esto es un pecado. Yo pequé contra el Señor. Porque mis prioridades en mi corazón estaban desordenadas. ¿Y saben qué descubrí? Que los hábitos de gasto y de consumo cambian no con un Excel, sino cuando el corazón cambia. Con un corazón satisfecho y saciado en Cristo. Me perdí el concierto al que quería ir, pero mi corazón está más gozoso que si hubiese ido y estuviese endeudado. Por darles un ejemplo. Digo todo esto también con el máximo respeto hacia aquellos de ustedes, que yo sé que eso existe, pero son la excepción, no la regla, que efectivamente tiene dificultades económicas por una enfermedad inesperada, que yo sé que eso ocurre, por un tratamiento caro que no esperaban, o por una pensión mínima que heredaron, o por la pérdida repentina de su trabajo. Yo sé que estas situaciones ocurren y afectan nuestro presupuesto y nuestra economía. Yo no estoy negando que eso existe, hermanos. Lo que quiero decir es que la gran mayoría de las veces no es esa la razón. Y al respecto del trabajo, solo permítanme puntualizar algo importante. Cuando pasa largo tiempo en el que estoy sin trabajo, no solo 1 o 2 meses, sino largo tiempo sin un trabajo estable, y me han ofrecido trabajo, pero lo rechazo porque no quiero ensuciarme, porque me voy a cansar mucho, porque ese trabajo no es digno de los estudios que tengo, porque no es acorde con mis capacidades, y voy hundiendo a mi familia en mayor necesidad porque no soy capaz de aceptar ofertas de trabajo que me están dando, estoy en pecado. Primera de Timoteo 5:8 dice: el que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No estoy hablando de ti, que llevas unos cuantos, pocos meses tratando de buscar un trabajo. Estoy hablando de ti que por largo tiempo te han ofrecido trabajo y no los has querido aceptar. Trabajar es un deber cristiano. El que no trabaja, dice la palabra, que no coma. El llamado a la consagración, hermano, es un llamado a asumir la responsabilidad propia. Y por eso partimos con esto, y yo creo que parte con esto el texto de Malaquías. Pero pastor, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cómo yo me arrepiento? ¿Tengo que aplicar un set de reglas? ¿Hay un Excel mágico? ¿Una app? Todo se soluciona hoy día con una app, ¿se han fijado? Una app que me va a hacer endeudarme más, además, porque es $9.90 la suscripción mensual. Entonces yo me voy a meter a la app y la app me va a ordenar mis finanzas. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Tengo que aplicar un set de reglas, un set de estrategia? ¿Tengo que cumplir con ciertos pasos, 10 pasos para ordenar su presupuesto? ¿Debo disciplinar mi mente, disciplinar mi cuerpo con reglas como no manipules, no gustes, ni siquiera toques? No, queridos. ¿Sabes cuál es nuestra responsabilidad? Buscar a Dios. Acercarte a tu Padre que te ha adoptado. Correr a sus brazos de gracia y amor y decirle a tu Padre: Padre, no soy capaz. Señor, no soy capaz. A veces ni de arrepentirme soy capaz. No te preocupes, querido. ¿Sabes qué dice Romanos capítulo 2? La benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. ¿No le gusta ese versículo? Señor, no soy capaz de arrepentirme. Pídele al Señor que te dé el arrepentimiento. Pídele. Si me acerco a Él, Él se acercará a mí, promete su palabra. A Dios se le busca separando tiempo y espacio intencionalmente. Eso es todo. Y eso todos lo tenemos para dar. Todos tenemos algo de tiempo y espacio para darle al Señor. Para separar.
La búsqueda proactiva, intencional de arrepentimiento, de consagración y de santidad no contradice la gracia, chiquillos. Ni tampoco la complementa como si fuese una cosa distinta que hay que traer y complementar, ¿me entienden? El llamado a la santidad no complementa la gracia tampoco. El llamado a la santidad es parte de la gracia. Para eso Dios nos salva por gracia, para hacernos nuevas criaturas. ¿Se acuerdan de C.S. Lewis? Decía, Dios no promete que nos va a amar si cambiamos. No es eso. No es que Dios promete, yo los voy a amar si cambian. No. Dios ya nos ama como estamos. Y porque nos ama, nos va a cambiar. Permítanme decirles un secreto. ¿Les puedo decir un secreto, no? Este es el salto del gato. Este es el secreto del maestro Kung Fu. Este es el secreto que el maestro Wu Wei solamente manejaba. ¿Saben ustedes en qué momento empieza el cambio? ¿Quieres cambiar? ¿Sabes en qué momento empieza el cambio? No cuando te autodisciplinas, sino cuando al fin, en la presencia de Dios, tienes ese momento de claridad. Aunque sea por un breve momento, y le crees de todo corazón al Señor, de que eres amado, amada incondicionalmente. Porque en ese momento en el que tomas conciencia de corazón y te abruma el amor incondicional de Dios, tu corazón se despierta para amarle de vuelta. Y esa es la esencia del cambio, el amor a Dios. Esa es la esencia de la santidad, no la conducta, no el comportamiento, el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Segunda exhortación, ya vimos la primera, ¿cierto? Que es asumir nuestra responsabilidad en el mal uso de los recursos. Segunda, confesar el pecado de no entregar el diezmo ni dar las ofrendas. ¿Es pecado esto, pastor? Sí, lo es. El texto es muy claro. ¿Cómo Dios llama en este texto al no dar diezmo y al no dar ofrendas? ¿Cómo le llama? Robo. Robo. Primero porque ese 10% es de Dios, no es mío. Es la parte incómoda de Malaquías. Es la que no nos gusta. No queríamos llegar aquí, pastor. ¿Por qué no se saltó el versículo 8? Porque mi deber es predicar toda la palabra de Dios. Pero es importante para entender esta exhortación, y ahí es donde los falsos maestros y predicadores de la prosperidad tuercen este texto. Para entenderlo hay que entender la enseñanza completa de la Biblia sobre el dinero. Toda la Biblia enseña sobre dinero. Y les voy a resumir a grandes rasgos lo que dice la Biblia. En una frase. ¿Me permiten resumir en una frase? Esto no es un versículo, ¿ya? Es una frase que yo estoy dando como resumen, ¿ya? Tal vez no es la mejor, pero nos puede servir por ahora. Así resume la enseñanza, o la Biblia, su enseñanza sobre el dinero. Dime cómo usas tu dinero y te diré qué amas. ¿Te lo repito? Dime cómo usas tu dinero y yo te diré qué amas. Esta es la esencia de la enseñanza de Jesús. ¿Ustedes sabían que en los evangelios Jesús habló más sobre la avaricia y el amor al dinero que sobre la inmoralidad sexual? ¿Sabían eso? ¿Las pueden contar? No porque un pecado sea más grave que el otro, no tiene nada que ver eso. La razón por la que Jesús enseñó más sobre esto es porque Él sabía dónde tendemos más a pecar contra Él. Pero también porque el dinero tiene algo muy especial, queridos, que ojalá podamos salir de aquí entendiéndolo. El dinero y nuestra relación con el dinero es muy, muy cercana al corazón. Por eso, cuando usted anda sin plata y en la cuenta corriente o la Vista o la RUT no tiene lucas y usted no tiene nada, ¿sabe qué es lo que a usted le pasa? ¿Le ha pasado, no? Se siente miserable. No valgo nada. Soy como una plasta. Deberían pisotearme. Me siento sin valor porque no tengo dinero. Qué raro eso, ¿no?
Y cuando tenemos y hay ahorro, hice una inversión, me fue bien, gané una luquita extra. Ah, soy la voz del Sinaí, po. Voy a ser coach ahora, así de bacán me creo. Háganme caso, escúchenme, yo sé de lo que les estoy hablando. ¿Ah? Y me vuelvo consejero financiero porque me siento terrible bacán. Miren cómo la relación con el dinero está muy cerca del corazón. Pocas cosas son capaces de mostrar más claramente nuestros amores y nuestras prioridades que nuestro presupuesto. Siéntate y fíjate en qué se te va tu dinero en el mes. Y eso va a mostrar qué es lo que tú más amas. ¿Qué es lo que más amas? Algunos de ustedes tienen una relación de amor con la pizza. La dejo ahí. Están enamorados de la pizza. Como Garfield. Ah, no, era lasaña Garfield, ¿verdad? Y esto es interesante. Nosotros no gastamos con la mente, hermanos. Te lo vuelvo a decir. Tú no gastas con la mente. No gastamos con la billetera. No gastamos con la tarjeta. ¿Tú sabes con qué gastamos? Con el corazón. Gastamos con el corazón. Así que quiero ir más allá de una compra específica, por favor. Yo no estoy criticando sus gastos. Si tú estás entendiendo así, entonces no puedo ir más a conciertos. Si tú estás ahí sentado, el pastor dice que no puedo más gastar en tatuajes. No estoy diciendo eso. ¿Por qué siempre apegados a la letra como los fariseos? Entendamos el espíritu de lo que estamos comunicando aquí. Va más allá de un gasto específico. Ese no es mi punto. Quiero invitarte a que analices la tendencia general de tus gastos. Piensa, por ejemplo, a lo largo de un trimestre, a lo largo de un año. ¿Cómo gasto mi dinero? ¿Cómo se gasta el dinero en mi casa? Si todo mi dinero lo ocupo después de comprar o después de hacer los gastos que son fundamentales y necesarios, el agua, el gas, etcétera. Después de eso, cuando hay algo extra, por ejemplo, ¿en qué lo uso? ¿Para mí? ¿Y mis gustos? Entonces es evidente lo que estoy amando más. A mí mismo. Pero cuando hay un ingreso extra que está libre y que no está asignado a algo, ¿lo ofrendo para misiones? Perdón, les pregunto, ¿alguna vez en su vida alguno de ustedes ha ofrendado a misiones? Aunque sea alguna vez. Si no lo has hecho siquiera una vez en tu vida y ya llevas por lo menos 2 años de cristiano, deberías avergonzarte. Lo maravilloso es que Dios siempre da mayor gracia. Acérquense al Señor y Él se volverá a ustedes. Es mi corazón lo que queda en evidencia con cómo yo gasto. En mi corazón. Y este es el desafío del dinero según John Piper. Miren lo que dice John Piper, cosita, tan lindo que es John Piper. Y miren lo que dice John Piper cuando hace con sus manitos así. Usa de tal forma tu dinero que quede en evidencia para todos, incluso para ti mismo, que tu Dios no es el dinero, sino Dios es tu Dios. ¿Se entiende lo que está diciendo, no? Es profundo. Usa de tal modo tu dinero que quede en evidencia para todos, primeramente para ti, que tu dinero no es tu Dios, sino solo Dios es tu Dios. Dentro de este marco bíblico acerca del dinero, entonces, la exhortación de Malaquías encaja perfectamente. Los israelitas estaban comprando campos, estaban ampliando sus casas, estaban adquiriendo más túnicas, estaban adquiriendo más ganado, pero no estaban sustentando el templo, no estaban sustentando el culto, no estaban sustentando el oficio sacerdotal ni a los levitas. Como vamos a ver en un ratito, no estaban priorizando la gloria de Dios. ¿Y nosotros? ¿Dónde está nuestro corazón? Sí, pastor, no sé, yo amo la gloria de Dios. Te creo, le puedo creer a tus palabras. Pero yo quiero que mires tu presupuesto. Y te fijes si tu presupuesto evidencia que amas la gloria de Dios más que a ti mismo. ¿Cuál era el problema de los israelitas? Insisto, no estoy juzgando decisiones particulares, no me entiendan eso. Ese no es el punto. La pregunta es, ¿cómo en general
es mi tendencia de gastos. ¿Bajo qué criterios yo decido cómo gastar mi dinero? A la gran mayoría de nosotros, tal vez a todos, no nos hace tanta falta un Excel para ordenar los gastos. ¿Saben cuál es nuestro principal problema con el dinero? Es el corazón, como les decía. Malaquías aquí habla sobre diezmos y ofrendas. ¿Se fijaron eso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Son lo mismo? No, no son lo mismo. Así que tome nota. Niños, eso pueden aprenderlo ahora. Mientras antes lo aprendan, mejor. Los diezmos son distintos de las ofrendas, no es lo mismo. El diezmo es distinto a la ofrenda. ¿Saben lo que es el diezmo? El diezmo es separar el 10% de tus ingresos para el sustento de la obra de Dios. Y el diezmo no guarda relación con generosidad. Tú no eres generoso por dar el diezmo. Estás cumpliendo con tu deber. Básico y fundamental. ¿Me siguen o no? Es como decir, oye, no, yo el domingo voy al culto. Es tu deber, po. Estás cumpliendo con tu deber básico de cristiano. ¿Qué quieren que te hagamos un quequito, que te aplaudamos? Acuérdate del día del Señor para guardarlo. Es un mandato. Así también el diezmo es un mandato, como lo estamos leyendo aquí. Y ese 10% no es mío. Por eso Dios dice, cuando ustedes no me lo dan, ¿qué es lo que estamos haciendo? Se lo estamos robando porque es de la obra de Dios, no es mío. Así que ese 10% tiene que ver no con generosidad. ¿Saben qué es lo que tiene que ver el diezmo? Fidelidad. El que da el diezmo es fiel. Dar el diezmo es fidelidad. ¿Qué espera usted de su esposo, hermana? Que sea fiel, ¿o no? Así como básico, ¿no? Básico. ¿Y usted es fiel con el Señor, hermana? ¿Y tú, varón? ¿No es eso lo que esperas? ¿De tu esposa, de tus hijos, que sean fieles a ti? ¿Y tú eres fiel con el Señor? El diezmo no es algo solo del Antiguo Testamento, queridos. Algunos dicen así, pero si el diezmo era un mandamiento para los levitas, para sustentar, que Dios le dio a través de Moisés, para sustentar el templo y los levitas, ¿han escuchado ese argumento? Malísimo. Porque los diezmos ya se daban antes de Moisés. Los dio Abraham, los dio Jacob. Ya se daban antes de que existieran los levitas. No había ni nacido Aarón, no existía el tabernáculo ni el templo, y ya se daba el diezmo. Pero además, algunos dicen, ya, pero en el Nuevo Testamento no está el mandato a dar el diezmo. En el Nuevo Testamento no está un montón de mandatos porque continúan desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, como por ejemplo el de guardar el día del Señor. ¿Dónde está en el Nuevo Testamento? ¿Pero el Nuevo Testamento lo elimina? ¿Lo reemplaza? Como ocurre con los sacrificios, por ejemplo, los holocaustos. El Nuevo Testamento explícito dice esto ya no sigue. Pero con el diezmo no dice eso. Ni con el día del Señor. Pero no solo eso. Jesús mismo lo enseñó. ¿Conocía ese versículo usted o no? Mateo 23:23. Jesús dice así: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del aní y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas cosas debían haber hecho sin descuidar aquellas. Jesús está diciendo, sin dejar de dar el diezmo. Preocúpense de la misericordia y de la justicia, si no, su diezmo es pura hipocresía. Y en eso Jesús obviamente tenía toda la razón. ¿Qué saco yo con dar el diezmo fielmente si no muestro misericordia hacia el necesitado? ¿Cierto? Pero el punto de Jesús es que no hay que dejar de darlo. Él no dijo, esta ley ya no sigue, chiquillos, no dijo eso. Y por si fuera poco, Jesús es nuestro sumo sacerdote, dice el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, según el orden de Melquisedec. Y la única vez que aparece Melquisedec en la Biblia, en Génesis, ¿saben lo que Abraham hizo delante de Melquisedec? Le dio el diezmo de todo. Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesucristo es sumo sacerdote de la iglesia del Nuevo Testamento. A Él le debemos el diezmo. Y cuando no damos el diezmo para la obra, le estamos robando a Jesucristo. Y la ofrenda no tiene nada que ver con el diezmo. Usted ya dio el diezmo y de lo demás, usted da voluntariamente cuanto quiere. Y la ofrenda es voluntaria. No hay una cantidad, no hay un porcentaje, usted decide.
Pablo lo pone así cuando habla de las ofrendas. Cada uno dé como propuso en su corazón. Pero aquí hay un secreto con las ofrendas. No de mala gana, ni por obligación. Porque Dios ama al dador alegre. ¿Quién se aprendió ese versículo en la escuela dominical cuando chico? A ver, digámoslo todos juntos. 1, 2, 3. Dios ama al dador alegre. Qué lindo les sale. Digámoslo todo para que los niños lo digan con nosotros. 1, 2, 3. Ese texto está hablando de ofrendas, no de diezmo. Y dice que debe ser como tú propones en tu corazón. Pero aquí hay un secreto, mire qué interesante. Mientras más generoso soy con mis ofrendas, más mi corazón está arraigado en el amor de Dios. Eso significa Dios ama al dador alegre. No significa Dios te va a amar si le das más. ¿Me entienden? Dios te va a amar más si le das más. No es eso, es pésima interpretación del versículo. No es eso. Es aquel que está dando más, lo hace porque está tan seguro del amor, de la gracia y de la provisión de Dios que no tiene miedo en ser generoso, porque Dios le provee. Entonces Él da con generosidad. ¿Qué tal? Así que, como uso mi dinero, es un síntoma. Por eso es pecado el tema de no entregar ofrendas ni ser fieles con el diezmo. Esto es un indicador de qué amo más y qué tan desordenados están mis amores. Es pecado ser infiel. Arrepiéntase y empiece a dar su diezmo. El Señor tiene gracia, tiene paciencia, le ha tenido paciencia harto tiempo. Cambie, arrepiéntase y empiece a dar. Nunca he dado el diezmo, pastor. ¿Está siendo grabado esto? Ya voy a decir algo polémico, después me van a criticar en el YouTube. Pero mire lo que les voy a decir. Nunca he dado el diezmo, pastor. Mi presupuesto yo estoy acostumbrado. Parta de a poco, ¿ok? Empiece separando el 4%, el 3%, por 6 meses. Desde el 7º mes en adelante, súbalo a un 6, a un 8. Cuando ya lleve un año, de aquí a un año, ya usted va a estar dando el 10. ¿Me siguen? No está en la Biblia esto. Y tal vez un mal consejo. A los que me ven en YouTube, si no les gustó el consejo, no hay problema. ¿Sí? Esto no es palabra de Jehová, ¿ya? Pero es un consejo, se los dejo. Tal vez eso te sirva. Pero empieza a darlo. Comienza, da los pasos. ¿Es pecado ser avaro? ¿Ser tacaño? Claro que lo es, po. Nosotros tenemos muy normalizado esto y hasta un programa que se llama Tacaños Extremos. Y es como para la risa un poco, ¿no? Pero si uno lo ve a los ojos de Jesús, debería dolernos. Cada una de esas personas que son tacañas. Porque el tacaño es alguien que ama el dinero, lo ama, lo adora, lo idolatra y por eso lo guarda. Es pecado ser tacaño. Así que sea generoso. Aprenda a dar ofrendas generosamente. Vamos a la tercera y última exhortación. Buscar que la gloria y la fama de Dios sean el centro y el fin de nuestros recursos. Miren, esta es la parte más larga del 9 al 12, pero la idea es bien sencilla. Lo voy a leer de nuevo, ¿ya? Con maldición están malditos. Pucha. Partimos, pero brígido. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. Traigan todo el diezmo al alfolí. ¿Usted sabe lo que es el alfolí? Era la casa del tesoro, el lugar donde se guardaba, porque los diezmos eran en general, estamos hablando época agraria, 400 antes de Cristo, no era dinero, ¿me entienden? No era una transferencia electrónica tampoco, eran granos, cosechas, ¿me siguen? Ovejas, ¿sí? Eso, así se daba. Entonces había un lugar que era la casa donde se guardaba todo esto, que era un lugar amplio al lado del templo. Eso es el alfolí. ¿Ya? Algunos pensaban que el alfolí, ¿les cuento esto? ¿No? Que el alfolí era el pastor. Entonces traigan el diezmo al alfolí, hay que darle el diezmo al pastor. Nada que ver, el diezmo no es del pastor. ¿Ya? Y por si acaso aquí el diezmo no es del pastor, el diezmo va a la tesorería de la iglesia. Por eso yo puedo hablar con tanta libertad del diezmo, porque a mí, haya más o menos diezmo, se me va a pagar mi salario igual, que es lo que se pactó y el contrato que se firmó. A mí no me afecta eso. A usted lo afecta. Pero cuando usted no da el diezmo, usted está siendo infiel. Es su pecado.
Por eso yo puedo predicar de esto con tanta libertad. Y dice entonces, para que haya alimento en mi casa, y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Por ustedes reprenderé al devorador, esos insectos que se comían la cosecha, para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. ¿Y qué va a pasar? Dice el 12. Todas las naciones, ¿quiénes? Todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán, y quiero que esta palabra no pase de largo, serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Sin duda que la primera y más importante motivación para cualquier cosa, y el uso de los recursos no es la excepción, tiene que ser la gloria de Dios, el amor a la gloria de Dios. Como ya nos podemos ir dando cuenta, generalmente en los medios evangélicos se predica súper mal este texto. ¿Y qué es lo que se enseña generalmente? Se enseña algo así como, si tú le das a Dios, vas a prosperar. Vas a ser rico, exitoso y sano. ¿Han escuchado esa enseñanza o no? Dale al Señor y vas a ser rico, exitoso y sano. Eso no es lo que está enseñando este texto. Tampoco se trata este texto, como se enseña a veces en otros contextos evangélicos, si no estás dando el diezmo, maldito estás con maldición. ¡Maldito! Dios está enojado contigo y todos los juicios caerán sobre ti y te va a ir mal. Y tú ya llevas unos cuantos meses sin dar el diezmo y tan mal no te ha ido. Entonces, pucha, parece que no era nada verdad. Porque no entendemos que este texto está ubicado en el contexto del Antiguo Testamento, donde la misión que Dios le había entregado al pueblo de Israel se cumplía a través del habitar el territorio que Dios les había dado. Déjenme explicar esto. Un breve repaso. En el Antiguo Testamento Dios había hecho un pacto con su pueblo y el pacto era el siguiente. Ustedes van a habitar esta tierra que yo les entrego. Y en esta tierra, miren qué interesante además, ¿ustedes saben dónde estaba ese territorio? Justo al medio de todos los grandes imperios de la antigüedad. Egipto, Babilonia, los caldeos, Siria, todos los grandes imperios de la antigüedad estaban alrededor de esta pequeña franjita de tierra que es lo que hoy día llamamos Palestina y que era esta tierra que Dios le había dado a Israel para que habitaran en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo interesante? Que en ese contexto Dios les dio una misión. ¿El pueblo del Antiguo Testamento tenía misión? Las misiones no son solo de nosotros, de la iglesia del Nuevo Testamento. No, las misiones también eran labor de la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Y cuál era la misión de ellos? Ser un pueblo santo a la vista de las naciones. Que todas las naciones pudiesen verlos a ellos viviendo en santidad. Para que fuesen como una luz, un faro puesto en altura, un testimonio a los otros pueblos, con el objetivo final de que las otras naciones pudiesen conocer a Jehová. Ellos tenían que ser un pueblo atractivo y que la gente se acercara y dijera, oye, pero ¿cómo lo hacen ellos para ser tan prósperos? Si en vez de trabajar todos los días de la semana, trabajan solo 6 y no los 7. Y prosperan. Oye, en vez de trabajar la tierra todos los años sin parar, ellos trabajan la tierra 6 años y la dejan descansar 1 año. Y prosperan. Chuta, estos gallos, ¿cómo lo hacen? Oye, pero ellos no tienen esclavos. No van a los otros pueblos a conquistarlos para ser esclavos de ellos. ¿Cómo prosperan? Y más encima, no abusan del huérfano, de la viuda ni del extranjero, sino que son compasivos y generosos con los pobres. ¿Cómo prosperan? ¿Me siguen o no? La idea era que Israel, habitando en este territorio, fuesen un pueblo atractivo. Así ellos iban a cumplir la misión. La misión era atraccional y que ellos fuesen atractivos para los otros pueblos. Porque ninguna nación de la antigüedad tenía leyes tan maravillosas y justas como las que tenía Israel. Así se cumplía la misión de Dios en el Antiguo Testamento. La prosperidad de Israel como nación en el territorio era un medio para la evangelización, para que las otras naciones quisiesen conocer a Jehová. ¿Bien? Pero eso cambió en el Nuevo Testamento. ¿Y qué dice Jesús cuando resucita, reúne a sus discípulos y dice, ya chiquillos,
Las reglas de la misión cambiaron ahora en Mateo 28. ¿Y qué es lo que les dice? Ahora, por lo tanto, vayan. Ya no tienen que habitar un territorio. Vayan. Y vayan a todas las naciones. Prediquen el evangelio. Hagan discípulos. Y hagan que todas las naciones reconozcan mi gloria. Entonces ahora la misión se cumple de manera distinta, pero es la misma misión. Exaltar y proclamar la gloria de Dios. Entonces, la iglesia ahora tiene que salir hacia afuera. ¿Y cómo la iglesia cumple su misión, hermanos? Ya no es prosperando la tierra, ¿me entienden? ¿Cómo cumple su misión la iglesia? ¿Damos algún ejemplo? Estableciendo nuevos lugares de predicación. Formando comunidades de discípulos. ¿Sí? Plantando iglesias. Pero no solo plantando iglesias, estableciendo escuelas con una visión cristiana del mundo y de la vida. Abriendo espacios para la cultura y para el arte, con teatros, universidades, escuelas de artes y oficios, invernaderos, me está Livón aquí, bibliotecas, estableciendo bibliotecas, comedores solidarios, albergues para las personas en situación de calle, refugios para mujeres violentadas. Yo le estoy diciendo cosas que las iglesias hacen y que el cristianismo hace. Y la gran mayoría de las que yo les mencioné, no todas, pero la mayoría, son instituciones creadas, inventadas por cristianos. Si usted va a la historia, en estos 2000 años de historia del cristianismo, fue el cristianismo el que creó la escuela pública. Porque las escuelas antes eran solo para una élite. Pero la idea de un lugar donde se eduque a todos los hijos de todos, del obrero, del campesino y del rico, fue una idea del cristianismo. Y así podemos multiplicar los ejemplos. ¿Cómo vamos expandiendo la gloria de Dios? Entonces, la forma de cumplir la misión cambió. Pero la misión es la misma. Adorar solo al Dios verdadero. Vivir una relación genuina con Dios desde la gracia y conducir nuestra vida conforme a los sabios preceptos de Dios, buscando así levantar en alto la gloria de Dios y la fama de Jesucristo. Por eso, queridos, sí, hay un problema en la interpretación del texto de Malaquías en muchas iglesias evangélicas. Yo estoy de acuerdo en eso. Se interpreta mal y se predica mal. Pero tampoco votemos a la guagua junto con el agua sucia de la bañera, digamos. ¿Ah? El texto correctamente interpretado sigue convocándonos a nosotros ¿a qué? A dar el diezmo para sustentar la obra. A entregar ofrendas para que la misión de Dios se expanda. Nos desafía a que le creamos. No que le creamos que Dios nos va a prosperar. Todos nuestros negocios nos va a ir bien. Nuestros hijos no se van a enfermar. Nuestras esposas no van a sufrir pérdidas. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es algo mucho más profundo. El Señor nos está diciendo, si somos fieles con el diezmo y generosos con la ofrenda, vamos a tener un gozo mayor al que tendríamos gastando todo nuestro dinero en nosotros mismos. Tal vez no voy a salir tanto a comer afuera, solo a veces. Tal vez no voy a ir a tantos conciertos, solo algunos. Tal vez no voy a tener tantos aparatos tecnológicos. Los voy a hacer durar para que duren hartos años. Probablemente mi auto no va a ser la envidia de nadie. Nadie va a mirar mi auto y decir, oh, qué bacán el auto. Probablemente no voy a poder cambiar tan seguido los muebles de la casa, ni los electrodomésticos. Probablemente no me voy a poder hacer todos los tatuajes bacanes que me gustaría. Solo un par. Pero ¿sabes qué? Vas a ser más feliz. Porque vas a estar aportando para que el reino de Dios se expanda. Y esa es la felicidad del cristiano, ver que la gloria de Dios se extiende. Y vas a vivir vida más plena y con más propósito que si pasaras puro consumiendo para tu propio bienestar personal.
Yo les aseguro que esto va a pasar. ¿Y saben por qué les puedo asegurar? A aquellos de ustedes que son cristianos, que ya le han entregado su vida a Cristo, yo les aseguro que eso es lo que les va a pasar. Se los garantizo. Pero no se lo garantizo porque soy un profeta de Jehová recibiendo una nueva revelación. Se lo garantizo porque la Biblia dice que los que hemos nacido de nuevo, los que hemos creído en Cristo y que somos nueva criatura, la gloria de Dios y la extensión de su fama es nuestro gozo mayor. Entonces permítanme concluir. Tal vez puede ser, dejen tomar un poquito de agua antes de concluir. Puede ser, no sé si esto tal vez aplique para todos, es probable que no. Pero tal vez tú, cristiana, cristiano, le entregaste tu vida a Cristo ya hace un tiempo, pero ya llevas también un tiempo sintiendo un letargo en tu fe, un desánimo, una insatisfacción constante, una falta de gozo que parece no irse. Y si es así, déjame decirte a la luz de la palabra de Dios que puede que sea justamente por esto. Porque has cedido a los valores de un mundo consumista y no fuiste creado para este mundo. Estás llevando tu vida conforme a los valores vanos y superficiales de una cultura que no es tu cultura. Porque esta cultura de consumo no es la cultura del cristiano. La cultura del cristiano es la cultura del reino de Dios, donde el amor de Dios es lo más importante, el amor a Dios y el amor al prójimo como a mí mismo. Puede ser que estés haciendo un tremendo esfuerzo por encajar en un estilo de vida que no es el estilo de vida al cual Dios te llamó. No es tu estilo de vida. Fuiste creado para la nueva creación, mi hermana. Fuiste creado para la nueva creación, para un nuevo mundo lleno de la gloria de Dios que se consumará cuando Cristo vuelva. Fuiste creado en Cristo para la cultura del reino de Dios. Fuiste hecho nueva criatura en Cristo para vivir la vida del Espíritu. Y tal vez ahí está el origen de esa ansiedad que te carcome, de esa angustia que te despierta en las noches y de esa falta de propósito que parece no irse. Que tú ya habiendo sido objeto de la gracia de Dios, ya habiendo recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, ya habiendo recibido la gracia del nuevo nacimiento, estás viviendo conforme a valores vanos de una cultura consumista. Y lo que haces para adormecer tu conciencia, ¿qué es lo que es? Para anestesiarte. Maratones de Netflix. Scrolling sin parar en Instagram y en TikTok. Experiencias novedosas que además no son nada baratas. Y sigues en el mismo letargo, en la misma falta de motivación. Puede ser que lo que te falta sea justamente eso. Volver a Cristo, arrepentirte y empezar a glorificar a Dios con tu dinero. Empezar a glorificar a Dios con tu dinero. ¿Y sabes qué va a pasar? Tu corazón va a empezar a gastar menos en ti con tal de poder entregar una mejor ofrenda. Y vaya a estar más feliz que si hubieses gastado en eso que tú piensas que te da una satisfacción que en realidad no te da. Ver que la obra de Dios crece. Ver que la iglesia se autosustenta y se autogestiona. ¿No les parece bacán eso? ¿Ustedes saben lo que pasó con las iglesias que eran sustentadas por el Estado? Pregúntele a la iglesia alemana durante el régimen nazi. No podían hablar contra el dictador. Eran expulsados los pastores que hacían eso, que denunciaban los asesinatos. Es bacán tener una iglesia que no es sustentada por patrocinadores privados, po. Como ocurre con ciertas iglesias hoy, en Brasil y en Colombia, que las financia el narcotráfico. No estoy inventando, esto ocurre hoy. Para vergüenza y mal testimonio de la iglesia. Pero nosotros somos una iglesia que se autogestiona, se autosustenta. Aquí de usted que le gusta el anarquismo, la iglesia se autogestiona. Ahí se las dejo. Es una alegría mayor ver eso.
Es un gozo y una satisfacción para el cristiano. La iglesia es de todos nosotros y todos la sustentamos. Entonces yo me siento responsable por la misión de la iglesia. No soy presbítero, no soy pastor, no soy diácono. A lo mejor no tengo un cargo de importancia, pero sí estoy participando activamente en sustentar a la iglesia de Cristo. Voy más allá. Ver que los obreros que predican la palabra de Dios pueden hacerlo con tranquilidad, porque no les falta sustento a ellos ni a sus familias. Eso es un gozo para un cristiano. Ver que se plantan nuevas iglesias es un gozo para un cristiano. Ver que se envían misioneros al campo es un gozo para un cristiano. Ver que nuestra misionera, en un país que no voy a mencionar porque esto va a aparecer en el YouTube, puede hacer con libertad un viaje desde la capital hasta las montañas para predicar el evangelio, porque nuestra ofrenda llegó a ella, es un gozo mayor, ¿o no? Ver que se forman nuevos obreros y que alguien que tiene una vocación pastoral verdadera dada por Dios, no por falta de plata, deja de ir al seminario y estudiar. Ver que podemos comprar Biblias y regalarlas. Comprar material evangelístico y evangelizar. Cuando empezamos a ver estas cosas, y si soy un cristiano genuino y veo que yo estoy participando de eso, con mi diezmo, que le vuelvo a decir, el diezmo no es una cantidad, ¿se fijan? Es proporcional. Nadie tiene que avergonzarse de su diezmo. Es que mi diezmo es chiquitito. Nunca sienta vergüenza de su diezmo. Tu diezmo vale lo mismo que el de un millonario. Lo mismo. Pero cuando vemos que estamos participando de esto, ¿qué empieza a pasar con nosotros? Nos olvidamos de nuestros intereses, de nuestro consumo. ¿Saben de qué nos olvidamos también? Nos olvidamos de esos argumentos chantas de por qué no doy el diezmo. ¿Por qué era mismo que no daban? No importa, porque hay gozo en darlo, hay alegría. El gozo es mayor y la felicidad es más plena cuando se da que cuando se recibe. ¿Ustedes saben quién dijo eso? Jesús. Lo cita Pablo en Hechos 20. Él dice que Jesús enseñó lo siguiente: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Le crees? Oremos. Señor, quisiéramos que todas las predicaciones se nos hablen de cosas que nos gustan. Pero gracias, Señor, porque no es así. Gracias porque tú incomodas a tu pueblo, incomodas a tus hijos, pero incomodas porque eres un Dios de amor, que quieres sacarnos de la mediocridad, de estilos de vida pobres y sin propósito. Y nos quieres invitar a un estilo de vida mayor, superior, de más gozo y de mayor entrega. Gracias, Señor, por esta invitación amorosa. Gracias, Señor, porque ciertamente si hoy nos dolemos por nuestro pecado y nos arrepentimos delante de ti, hay perdón. Tal vez alguna parte del sermón nos hizo sentir culpa, vergüenza. Pero, Señor, que nadie de los que está aquí, te lo ruego en el nombre de Jesús, salga de aquí triste, sino que salgamos de aquí arrepentidos. No con la tristeza del mundo, sino con la tristeza según Dios, que produce al final mayor gozo y mayor alegría. Te rogamos, Señor, que tú, en tu benignidad, nos guíes al arrepentimiento. Y lo que tengamos que entregar a nuestro corazón lo entreguemos. Porque si nuestro corazón está entregado, nuestro bolsillo naturalmente va a seguir al corazón. Gracias, Señor, por todo lo que nos entregas el día de hoy y por tu invitación amorosa a arrepentirnos delante de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén.